¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida cambia sin razón aparente? ¿Que a pesar de tus oraciones, parece que Dios está en silencio? Estos momentos no son casualidad. Podrían ser señales de que Dios está podando tu vida para prepararte para algo mayor. En la vida cristiana, todos atravesamos temporadas de prueba y transformación, que aunque difíciles, son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Este proceso de poda es como el trabajo de un jardinero que elimina lo que impide que crezcamos y demos fruto. Dios remueve hábitos, relaciones y actitudes que nos alejan de su propósito. Aunque puede parecer doloroso, esta etapa es una preparación necesaria para alcanzar el plan divino que Él tiene para nosotros. A lo largo de este video, exploraremos 7 señales que indican que estás en medio de este proceso. Acompáñanos mientras identificamos estas señales y descubrimos cómo abrazar este tiempo de transformación con esperanza y confianza en Dios. Este proceso no es un castigo, sino una oportunidad para fortalecer tu fe y abrir espacio para las bendiciones que Él ha preparado para tu vida. Dios está trabajando en ti, y aunque no siempre lo veas, está preparándote para un propósito más grande. La primera señal de que Dios está podando tu vida es cuando sientes que todo lo que te rodea está cambiando. Es como si fueras un árbol en otoño, viendo cómo las hojas caen una a una y quedas desnudo ante el frío del invierno. Amistades que parecían inquebrantables comienzan a desvanecerse, oportunidades que considerabas seguras se esfuman, y los hábitos que antes te definían ya no encajan en tu vida. Esta sensación de pérdida puede ser abrumadora, llena de preguntas y temores. Sin embargo, es en este proceso donde Dios, el jardinero divino, está quitando lo que ya no te sirve para abrir espacio a lo nuevo y mejor que tiene para ti. Este proceso de cambio, aunque doloroso, es una forma de renovación profunda que nos acerca más a su propósito. Dios nunca quita algo sin tener la intención de darnos algo mejor. En la Biblia, Jesús nos enseña esta verdad a través de la metáfora de la vid y los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 2. Así como un jardinero sabe qué ramas necesitan ser podadas para que la planta florezca con más fuerza, Dios sabe qué áreas de nuestra vida necesitan ser limpiadas, aunque al principio nos duela. Piensa en las experiencias cotidianas de tu vida. Quizás perdiste un trabajo que creías seguro, o una amistad cercana se rompió sin previo aviso. Estos momentos nos pueden hacer sentir abandonados o fuera de control, pero son parte del proceso de Dios para alejarnos de lo que ya no nos beneficia y acercarnos a lo que realmente necesitamos. Recuerda la historia de Job, quien perdió todo lo que poseía y, en su dolor, preguntó a Dios por qué estaba sufriendo tanto. Sin embargo, Dios estaba trabajando en su vida de una manera que Job no podía ver en ese momento. Job capítulo 1, versículo 21 nos dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job entendió que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, incluso las pérdidas, tiene un propósito divino y es para nuestro bien. Estos cambios también se reflejan en nuestras emociones y en cómo enfrentamos la vida. Puede que te encuentres cuestionando cosas que antes dabas por sentadas, como tu propósito o tus metas personales. Dios está obrando en lo más profundo de tu corazón, quitando los deseos y ambiciones que ya no se alinean con su voluntad. Es como una madre que, con amor, toma algo peligroso de las manos de su hijo para protegerlo, aunque el niño no lo entienda. Del mismo modo, Dios nos protege de aquello que nos alejaría de su plan perfecto, incluso si en el momento no podemos comprenderlo. Esta etapa es una prueba de fe, un llamado a confiar en que Dios tiene un propósito más elevado. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El cambio, aunque incómodo, es el inicio de una nueva temporada en la que Dios quiere hacer florecer en ti algo más grande y hermoso. Aunque ahora no entiendas el porqué de tantas pérdidas, recuerda que cada hoja que cae, cada puerta que se cierra, es una preparación divina para la primavera que está por venir. Dios te está moldeando, fortaleciéndote y preparándote para llevar más fruto,
para ser la mejor versión de ti mismo en su propósito. Él te sostiene en medio del proceso, porque su amor y cuidado nunca fallan. La segunda señal la ves reflejada en un silencio profundo en tus oraciones. Puede ser uno de los momentos más desafiantes en la vida de fe. Sientes que hablas con Dios, pero no hay respuesta. Es como si tus palabras se perdieran en un vasto vacío, y la ausencia de respuestas puede llevarte a pensar que Dios te ha abandonado. Sin embargo, este silencio no es un signo de abandono, sino una etapa crucial de refinamiento espiritual. Es en estos momentos de aparente quietud donde Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser, probando tu fe y enseñándote a confiar plenamente en Él, aun cuando no veas resultados inmediatos. En la Biblia, este tipo de silencio es un tema recurrente. David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó esto en varios momentos de su vida. En el Salmo capítulo 13, versículo 1, David clama con honestidad: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este clamor refleja la desesperación que muchos sentimos en esos tiempos de silencio, pero también nos enseña que incluso los más cercanos a Dios han pasado por esta prueba. El silencio de Dios no es una señal de su ausencia, sino de su obra invisible en nosotros. Es en esos momentos cuando Dios desea que aprendas a descansar en su presencia, a confiar en que Él está obrando, incluso cuando no escuchas su voz. Piensa en la vida cotidiana, en esos momentos en que esperas una respuesta y todo parece quedar en pausa. Quizás esperabas una señal clara para tomar una decisión importante, o anhelabas una respuesta urgente a una oración desesperada. Y sin embargo, todo se mantiene en un tenso silencio. Dios, en su sabiduría, utiliza estos momentos para fortalecer tu fe. Tal como el oro es refinado en el fuego, tu fe se fortalece en la espera. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia es más que simplemente esperar. Es un acto de confianza total en Dios. Es aprender a escuchar con el corazón, sabiendo que Él tiene un propósito mayor, aunque no lo veamos. Este silencio también es un tiempo para desarrollar una relación más profunda con Dios. A veces, estamos tan enfocados en las respuestas que olvidamos disfrutar de la compañía de nuestro Creador. En esos momentos de silencio, Dios te invita a acercarte más a Él, a buscarle no solo por lo que puede darte, sino por lo que Él es. Es un tiempo para aprender a escuchar en los susurros del alma, para valorar su presencia por encima de cualquier petición. Recuerda que Dios no está en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en el susurro apacible, como lo experimentó Elías en el monte Horeb. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12. A veces, es necesario que todo se aquiete para que puedas reconocer su voz sutil y reconfortante. Este proceso de silencio es, en realidad, una invitación divina a crecer, a confiar sin reservas y a fortalecer tu fe. Aunque no veas ni escuches, Dios sigue trabajando, y su silencio es una señal de que te está llevando a un lugar más profundo de dependencia y amor por Él. En esos tiempos, no abandones tus oraciones. Sigue buscando, sigue confiando y recuerda que Dios nunca deja de escuchar. El silencio es solo una parte del proceso de poda que prepara tu corazón para una cosecha más abundante de fe, paciencia y comunión con Él. La tercera señal de que Dios está podando tu vida es enfrentar pruebas y desafíos repetitivos. A veces, parece que la vida se convierte en un ciclo sin fin de problemas similares. Conflictos familiares, dificultades económicas, desafíos en el trabajo o batallas internas que vuelven una y otra vez. Estos momentos pueden ser agotadores y en nuestra debilidad podemos llegar a sentir que Dios nos está castigando o que no estamos avanzando. Sin embargo, cada una de estas pruebas es un cincel divino que está dando forma a nuestro carácter. Dios permite que estas dificultades regresen porque sabe que aún hay áreas de nuestra vida que necesitan ser pulidas, actitudes que deben cambiar y fortalezas que deben ser desarrolladas. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo de refinamiento espiritual. Consideremos la vida de Moisés,
quien pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar a su pueblo. Durante ese tiempo, enfrentó desafíos repetitivos: la soledad, la incertidumbre y la lucha interna sobre su identidad y propósito. Sin embargo, esos años no fueron en vano. Fueron un tiempo en el que Dios lo estaba moldeando para la gran tarea que tenía por delante. Éxodo capítulo 2, versículo 15, nos cuenta cómo Moisés huyó al desierto después de cometer un error grave, y allí, en lo que parecía un lugar de castigo, Dios estaba preparándolo. Lo que parecía una demora o un castigo era en realidad una preparación intencional para un llamado mayor. En la vida cotidiana, estos desafíos repetitivos son como lecciones que debemos aprender para avanzar. Piensa en los momentos en que te has encontrado luchando con las mismas tentaciones o miedos. Tal vez te has preguntado, ¿por qué sigues enfrentando problemas financieros a pesar de tus esfuerzos? ¿O por qué te encuentras en relaciones que constantemente te retan? Dios no permite estas pruebas para frustrarte, sino para enseñarte y fortalecerte. Es como un padre que ve a su hijo caer una y otra vez mientras aprende a caminar. No se enoja, sino que lo anima a levantarse y a intentarlo de nuevo, porque sabe que cada caída es un paso más hacia la estabilidad. El apóstol Pablo, un hombre que enfrentó innumerables pruebas, entendió este proceso profundamente. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo había orado repetidamente para que Dios le quitara su aguijón en la carne, una prueba constante que enfrentaba, pero en lugar de eliminar el problema, Dios le mostró que esa prueba era parte de su plan para mantenerlo humilde y dependiente de su gracia. Esto nos enseña que a veces, en lugar de quitar el obstáculo, Dios nos da la fortaleza para superarlo y nos muestra que su gracia es suficiente. Enfrentar pruebas repetitivas también revela áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido completamente a Dios. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestra fe, a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a permitir que Dios tome el control total. Es en estos momentos que aprendemos a orar de una manera más sincera, a clamar a Dios no solo por alivio, sino por transformación. En la vida de Job, encontramos un hombre que enfrentó prueba tras prueba, pérdida de bienes, salud y seres queridos. Job capítulo 23, versículo 10 dice: «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Job entendió que sus pruebas no eran solo sufrimiento, eran parte de un proceso divino que lo purificaba y lo preparaba para un encuentro más profundo con Dios. Es importante ver estos desafíos como oportunidades para acercarnos más a Dios, para descubrir nuevas dimensiones de su amor y poder en nuestra vida. Cada vez que enfrentas una prueba repetitiva, Dios está diciéndote que aún no ha terminado contigo, que hay más de su gloria que quiere revelar en ti. No te desanimes por las luchas constantes. En lugar de eso, míralas como momentos en los que Dios te está entrenando para ser un guerrero más fuerte y un testimonio más poderoso de su fidelidad. Así como un escultor dedica tiempo y esfuerzo para perfeccionar su obra, Dios no se cansa de trabajar en ti, moldeándote con cada prueba para que reflejes más de su imagen y su gloria en este mundo. La cuarta señal de que Dios está podando tu vida es el desapego de las comodidades y rutinas. Es esa sensación inconfundible de que el terreno firme bajo tus pies se ha movido y que las cosas que una vez te proporcionaban seguridad y estabilidad ahora se sienten inestables e inciertas. Este es un tiempo en el que Dios te llama a salir de tu zona de confort y a entrar en lo desconocido. No se trata solo de un cambio externo, sino de un movimiento profundo en tu interior, donde sientes que ya no puedes conformarte con lo ordinario y algo dentro de ti sabe que debes avanzar, incluso si no sabes exactamente hacia dónde. Dios utiliza este desapego para llevarte a un nivel más alto, para arrancar de tu vida las cosas que, aunque cómodas, han comenzado a limitar tu crecimiento. Piensa en la experiencia de los israelitas en el desierto, quienes, después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, se encontraron en un lugar de incertidumbre total, sin las comodidades de la vida anterior a las que estaban acostumbrados, ni la seguridad de un futuro claro.
Dios los guió con una columna de nube de día y de fuego de noche, enseñándoles a depender de Él en cada paso. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». A través de esa travesía, Dios no solo les estaba llevando a una tierra prometida, sino que estaba quitando de ellos la mentalidad de esclavitud y dependencia en lo visible, para formar en ellos una dependencia total en su provisión y guía divina. En nuestra vida cotidiana, el desapego puede presentarse de formas inesperadas. Puede ser que pierdas un empleo que te daba estabilidad financiera, o que te sientas llamado a dejar una relación que ha sido una parte constante de tu vida. Tal vez Dios te está moviendo de un lugar cómodo y conocido a un lugar nuevo, donde debes aprender a confiar de nuevo en su dirección. Como Abraham, a quien Dios llamó a dejar la seguridad de su tierra natal para dirigirse a un lugar desconocido, somos invitados a soltar nuestras seguridades terrenales y a caminar por fe, sabiendo que Dios tiene un plan más grande para nosotros, incluso cuando no podemos verlo en su totalidad. La experiencia de Abraham, relatada en Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos muestra que, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta señal también se refleja en las pequeñas rutinas de nuestra vida, en esos hábitos diarios que pueden haberse convertido en una fuente de comodidad, pero que nos mantienen en un lugar de estancamiento espiritual. A veces, Dios nos empuja a salir de esas rutinas porque sabe que estamos llamados a más, como cuando los discípulos de Jesús, pescadores de oficio, fueron llamados a dejar sus redes y seguirlo. En Lucas capítulo 5, versículo 11, se nos dice: «Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron». Los discípulos tuvieron que dejar atrás la estabilidad de su trabajo, sus familias y todo lo que conocían para seguir a Jesús en una aventura de fe que cambiaría sus vidas para siempre. Este desprendimiento también puede ser una señal de que Dios está eliminando las distracciones que te impiden escuchar su voz con claridad. Es un recordatorio de que a veces necesitamos soltar lo que nos da comodidad para agarrarnos con más fuerza a lo que es eterno. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús desafió constantemente a aquellos que querían seguirlo a dejar atrás sus bienes, sus preocupaciones terrenales y sus apegos materiales. En Mateo capítulo 19, versículo 21, Jesús le dice al joven rico: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Este joven se enfrentó a la difícil decisión de soltar sus riquezas terrenales para seguir a Cristo, y su incapacidad para desapegarse de lo cómodo le impidió experimentar el propósito más grande que Dios tenía para él. Este proceso no es fácil. Sentir que todo lo conocido se desvanece puede generar miedo y ansiedad. Sin embargo, es en esos momentos cuando Dios te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Proverbios capítulo 16, versículo 9, nos recuerda: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Dios quiere que aprendas a confiar en Él, incluso cuando no ves el camino claro. A veces, debes soltar lo que está en tu mano para recibir lo que Él tiene preparado para ti, algo infinitamente mejor de lo que podrías imaginar. Este desapego es una invitación a crecer y a confiar en que Dios está en control, incluso cuando todo lo que antes te sostenía parece haberse desvanecido. Es un llamado a dejar de depender de las muletas que has usado durante tanto tiempo y a poner tu fe y confianza completamente en Dios. Él nunca te dejará sin dirección. En cada paso del camino, su presencia va contigo, guiándote hacia un futuro lleno de esperanza, propósito y bendición. Dios no te llama a abandonar lo cómodo sin un propósito. Cada desprendimiento es una oportunidad para ver su fidelidad, su provisión y su amor manifestarse de manera poderosa en tu vida. La quinta señal de que Dios está podando tu vida es un cambio profundo en tus prioridades y deseos. Este cambio no es simplemente una evolución natural de la madurez, sino una transformación divina que ocurre cuando Dios comienza a reordenar los afectos de tu corazón.
Las cosas que antes considerabas esenciales, que buscabas con tanto empeño, ahora pierden su brillo y atractivo. Las metas personales, los logros materiales, las relaciones superficiales y las distracciones mundanas ya no ocupan el centro de tu vida. En su lugar, sientes un anhelo renovado y profundo por las cosas de Dios, un deseo ardiente de conocerlo más, de servirle con todo tu ser y de vivir conforme a su voluntad. Es como si un fuego nuevo se encendiera en lo más profundo de tu corazón, quemando todo lo que es pasajero y dejando solo lo que realmente importa. Dios está trabajando en tu interior, alineando tus deseos con su voluntad y transformándote desde adentro hacia afuera. Este cambio en los deseos y prioridades es un signo claro de la obra transformadora de Dios en tu vida. En las Escrituras vemos esta transformación radical en el apóstol Pablo. Antes de encontrarse con Cristo, Pablo era un hombre ambicioso, seguro de su posición como fariseo y convencido de que perseguir a los cristianos era su deber. Sin embargo, su encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo cambió por completo. Lo que antes le importaba, como su reputación, su estatus y su conocimiento, se volvió irrelevante en comparación con el gozo de conocer a Cristo. Pablo lo expresa de manera poderosa en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Este es el tipo de cambio que Dios desea hacer en ti, reemplazar los deseos mundanos por un deseo profundo y ardiente por su presencia. En la vida cotidiana, este cambio de prioridades puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez te encuentres menos interesado en perseguir la riqueza material y más enfocado en cultivar una vida de integridad y servicio. Lo que antes te traía satisfacción temporal, como el reconocimiento o los logros profesionales, ya no llena tu corazón de la misma manera. En su lugar, encuentras una paz y un gozo inexplicables al pasar tiempo en la presencia de Dios, al estudiar su palabra y al servir a los demás. Esto no significa que dejes de trabajar o de perseguir metas, sino que ahora tu motivación ha cambiado. Ya no haces las cosas para tu propia gloria, sino para la gloria de Dios. Jesús también habló de este cambio radical de prioridades en su enseñanza sobre el reino de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta es una invitación a cambiar la dirección de nuestro enfoque, a poner a Dios y su reino en el centro de nuestras vidas. Al buscar primero su voluntad, las otras cosas, como las necesidades y los deseos, son reordenadas bajo su dirección. Cuando priorizas a Dios sobre todo lo demás, comienzas a ver cómo Él provee de maneras inesperadas y abundantes, alineando cada área de tu vida con su propósito perfecto. Este cambio no siempre es fácil, porque implica renunciar a lo que antes te daba un sentido de seguridad y placer, como el joven rico en Marcos capítulo 10, versículos 21 y 22, a quien Jesús invitó a vender todo lo que tenía y seguirlo. Aunque el joven había cumplido con todas las leyes, no pudo desprenderse de sus riquezas y prioridades terrenales, y se fue triste porque no estaba listo para hacer ese cambio de corazón. Sin embargo, este relato nos recuerda que el verdadero tesoro no se encuentra en lo que poseemos, sino en la relación que cultivamos con Dios. Jesús no pide que soltemos nuestras prioridades porque quiera dejarnos vacíos. Al contrario, Él quiere llenarnos con algo mucho mejor: su presencia, su amor y su propósito. Este fuego nuevo en tu corazón también se manifiesta en un deseo renovado de servir a los demás y de vivir una vida que refleje el amor de Dios. Ya no se trata solo de buscar lo que es mejor para ti, sino de preguntar: ¿cómo puedo honrar a Dios con mi vida? ¿Cómo puedo ser una bendición para los que me rodean? Es un cambio que te lleva a amar lo que Dios ama, a preocuparte por lo que a Él le preocupa y a encontrar gozo en obedecer su voluntad. Esto es lo que le sucedió a Zaqueo, quien después de su encuentro con Jesús, decidió devolver lo que había robado y ayudar a los pobres. Lucas capítulo 19, versículo 8.
Zaqueo no solo cambió sus acciones, sino que su corazón fue transformado. Lo que antes valoraba se convirtió en nada comparado con la alegría de seguir a Cristo. A medida que Dios transforma tus deseos, te lleva a un lugar de mayor satisfacción espiritual. Este proceso de alineación no es una simple mejora de tu vida, es una reorientación completa hacia el propósito eterno de Dios. Tus prioridades cambian porque tu perspectiva ha cambiado. Ahora ves la vida desde la óptica de la eternidad. Lo temporal pierde su atractivo porque tus ojos están puestos en lo eterno, en el galardón celestial que espera a aquellos que buscan primero a Dios. Permitir que Dios transforme tus deseos es un acto de rendición y fe. Es confiar en que sus planes son mejores que los tuyos y que lo que Él tiene para ti es infinitamente más valioso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Esta transformación no ocurre de inmediato, pero cada vez que eliges a Dios sobre tus deseos egoístas, cada vez que priorizas su voluntad sobre la tuya, estás permitiendo que Él te transforme desde adentro. Al final, tu vida se convierte en un reflejo vivo de su amor, su gracia y su propósito, y te conviertes en un testimonio poderoso de lo que significa tener el corazón alineado con Dios. La sexta señal de que Dios está podando tu vida se manifiesta en la persecución y la oposición inesperada. Es como si, al estar a punto de florecer, un árbol enfrentara una fuerte tormenta. En esos momentos, sientes la resistencia de personas, circunstancias y a veces hasta de ti mismo. Todo parece ir en tu contra y puede ser tentador pensar que has perdido el rumbo. Sin embargo, esta oposición es una señal clara de que estás en el camino correcto y que algo grande se está gestando en tu vida. Dios permite estas pruebas no para desanimarte, sino para refinarte y fortalecerte, preparándote para resistir, crecer y permanecer firme. La Biblia nos muestra que cada vez que Dios está a punto de hacer algo significativo, la oposición se presenta como una tormenta intensa. Jesús mismo experimentó esto al inicio de su ministerio. Después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde enfrentó la tentación de Satanás durante 40 días. Lucas capítulo 4, versículo 1. En un momento de preparación crucial, Jesús se encontró con la oposición directa del enemigo, pero este tiempo no fue en vano. Jesús salió del desierto fortalecido y listo para comenzar su ministerio, demostrando que las pruebas no son un fin, sino una preparación para lo que viene. Este enfrentamiento con la oposición fue el preludio de un ministerio lleno de milagros y transformación. En la vida cotidiana, la oposición puede venir de formas inesperadas. Tal vez experimentas conflictos en tus relaciones, críticas injustas o dificultades laborales que parecen no tener solución. Es posible que enfrentes resistencia de personas que no entienden el camino que estás tomando o de situaciones que parecen interponerse en tu propósito. Incluso puedes encontrarte luchando contra tus propias dudas y temores, sintiendo que cada paso hacia adelante es más difícil que el anterior. Esta resistencia no es un indicio de fracaso, sino una señal de que algo grande se está gestando en tu vida y que Dios está preparándote para un mayor propósito. En Hechos capítulo 14, versículo 22, se nos recuerda: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La oposición es parte del camino y sirve como el fuego que refina tu fe y te fortalece para lo que está por venir. Piensa en la vida de José, quien, después de recibir sueños proféticos sobre su futuro, enfrentó una serie de traiciones y adversidades. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. A pesar de toda esta oposición, José no se desvió de su fe en Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20, recoge sus palabras cuando finalmente se encuentra con sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A través de la oposición, Dios estaba preparando a José para una posición de liderazgo que no solo cambiaría su vida, sino que salvaría a toda una nación. Cada momento de resistencia fue una pieza clave en el plan divino, mostrando que lo que parecía un obstáculo era, en realidad, una preparación.
La persecución y la oposición también son una oportunidad para que te acerques más a Dios y aprendas a depender únicamente de Él. Es en esos momentos de resistencia cuando te das cuenta de que no puedes avanzar por tus propias fuerzas y te ves obligado a recurrir a Dios como tu refugio y fortaleza. En el Salmo capítulo 59, versículo 9, David clama: «Por causa de su poder esperaré en ti, porque Dios es mi defensa». David, quien también enfrentó gran oposición, supo que su fuerza no provenía de sus propias habilidades, sino de su confianza en Dios. Cada vez que enfrentes oposición, es una oportunidad para fortalecer tu fe y reafirmar tu dependencia en Dios, quien está contigo en cada batalla. A veces, la oposición viene incluso de aquellos más cercanos a nosotros. Jesús experimentó esta resistencia cuando sus propios paisanos lo rechazaron y cuestionaron su autoridad, diciendo: ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo capítulo 13, versículo 55. Esta falta de fe y apoyo no detuvo a Jesús, al contrario, lo impulsó a continuar su misión con mayor determinación. Dios permite estas pruebas para mostrarte que no necesitas la aprobación de los demás para cumplir su propósito. La oposición puede doler, especialmente cuando viene de quienes amas o respetas, pero también puede ser una herramienta que Dios usa para impulsarte a depender exclusivamente de Él y no de la aprobación humana. Es fundamental recordar que Dios no permite la oposición para destruirte, sino para fortalecerte. Así como el oro se purifica en el fuego, tu fe se purifica en la adversidad. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos anima diciendo: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Esta paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino la firmeza de seguir adelante, confiando en que Dios está usando cada oposición para llevarte a un lugar de mayor madurez espiritual y fortaleza. Cada tormenta, cada palabra de crítica, cada obstáculo que enfrentes es una señal de que Dios está obrando en tu vida, preparando el terreno para algo mayor. Él está quitando lo que no necesitas y fortaleciendo lo que sí, moldeándote para resistir y florecer. Aunque la oposición puede ser dolorosa, recuerda que estás siendo formado para un propósito divino que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios está contigo en cada batalla, guiándote, sosteniéndote y asegurándose de que, después de la tormenta, puedas florecer con toda la plenitud que Él ha planeado para ti. La séptima señal de que Dios está podando tu vida es un sentimiento inexplicable de paz en medio del caos. Es una paz que desafía toda lógica y comprensión humana, una serenidad que permanece firme incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Esta paz no se origina en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está contigo en medio de cada dificultad, guiándote y sosteniéndote. Es la señal clara de que, aunque el proceso de transformación pueda ser doloroso, tu espíritu está alineado con el propósito divino y confías plenamente en que estás en las manos de Dios, quien nunca pierde el control. Esta paz es una manifestación del Espíritu Santo en tu vida, una promesa de Jesús que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Jesús ofreció una paz diferente a la del mundo, una paz que no depende de circunstancias favorables, sino de su presencia constante. Es la misma paz que permitió a Jesús dormir tranquilamente en la barca durante una tormenta mientras sus discípulos estaban aterrados. Cuando lo despertaron, Jesús calmó las aguas con una simple palabra y luego preguntó a sus discípulos: «¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos capítulo 4, versículos 39 al 40. Esta escena refleja que la verdadera paz no está en la ausencia de la tormenta, sino en la presencia de Jesús en medio de ella. En la vida cotidiana, esta paz se hace evidente en los momentos más difíciles. Puede ser que estés enfrentando una crisis de salud, un conflicto familiar, la pérdida de un ser querido o un desafío financiero que parece insuperable. Las circunstancias externas te gritan desesperación y caos, pero dentro de ti, sientes una calma profunda que no puedes explicar. Sabes que Dios está contigo
y que, aunque no veas el desenlace, puedes confiar en que Él está obrando para tu bien. Esta paz es un ancla para tu alma, que te mantiene firme cuando las olas golpean con fuerza. Es la misma paz que sostuvo a Esteban, el primer mártir cristiano, quien, mientras era apedreado, miró al cielo y vio la gloria de Dios, entregando su espíritu en manos del Señor con absoluta paz y confianza. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. La paz de Dios también actúa como un escudo que guarda tu mente y corazón de la ansiedad y el miedo. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». No es una paz frágil, sino una fuerza protectora que te cubre y te sostiene. Aunque las dudas y los temores intenten invadirte, esta paz te recuerda que Dios está a cargo, que Él tiene el control y que todo lo que sucede en tu vida está bajo su mirada amorosa. No se trata de una negación de los problemas, sino de una confianza inquebrantable en el Dios que supera cualquier desafío. Esta paz también es un testimonio vivo de la obra de Dios en tu vida. Cuando otros ven que mantienes la calma y la fe en medio de las pruebas, se preguntan cómo es posible. Tu vida se convierte en un reflejo del poder de Dios, una luz que brilla en la oscuridad y que atrae a los demás hacia la fuente de esa paz. Es la paz que experimentaron Pablo y Silas cuando, tras ser encarcelados y golpeados injustamente, en lugar de quejarse o desanimarse, oraron y cantaron himnos a Dios desde lo profundo de la prisión. Hechos capítulo 16, versículo 25. Su paz no solo los sostuvo a ellos, sino que impactó a todos los que los rodeaban, resultando en la salvación del carcelero y su familia. Esta paz no solo te transforma a ti, sino que también transforma a los que te rodean. En los momentos más oscuros y desafiantes, esta paz actúa como un recordatorio constante de la presencia de Dios. Te permite seguir adelante cuando todo parece perdido, te da la fuerza para enfrentar lo imposible y te consuela en medio del dolor. Es la misma paz que Jesús mostró en el jardín de Getsemaní, cuando, a pesar de saber lo que estaba por venir, se sometió a la voluntad del Padre diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas capítulo 22, versículo 42. Es una paz que te permite soltar el control y confiar en que Dios está guiando cada paso, incluso los que parecen más inciertos. En medio del caos, la paz de Dios te recuerda que no estás solo y que su amor es más grande que cualquier tormenta que puedas enfrentar. Cada momento de paz es una señal de su presencia, una promesa de que Él está contigo y que pase lo que pase, su propósito se cumplirá en tu vida. Esta paz es un regalo que trasciende las circunstancias y que solo puede provenir de una relación profunda y cercana con Dios. Es una señal de que, aunque el proceso de poda sea doloroso, estás en las manos del Maestro y Él está trabajando para hacer de ti una obra perfecta y hermosa a su imagen. Quizás, al escuchar estas señales te has identificado con alguna, o incluso con todas ellas, y es posible que te preguntes por qué estás atravesando estas experiencias tan desafiantes. Es importante recordar que Dios está trabajando en tu vida de maneras que muchas veces no comprendemos a simple vista. Como un jardinero amoroso que poda sus plantas para que puedan florecer mejor, Él está quitando de tu vida lo que ya no te sirve, lo que te estanca y te impide avanzar hacia el propósito para el cual fuiste creado. Piensa en el proceso completo. Dios comienza permitiendo que cosas cambien a tu alrededor, alejando personas, oportunidades y situaciones que ya no son parte de tu camino. Esto puede sentirse como una pérdida, pero en realidad es una preparación. Proverbios capítulo 3, versículo 5, nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». En medio de ese cambio, te puedes sentir en silencio, como si tus oraciones no recibieran respuesta, pero ese silencio es un acto de refinamiento divino, donde tu fe se fortalece y aprendes a confiar en su presencia, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Las pruebas y desafíos repetitivos te moldean, actúan como un cincel en las manos de Dios, perfeccionando tu carácter y preparándote para lo que está por venir. En Santiago capítulo 1, versículo 12, se nos dice: «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba,
porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta promesa nos recuerda que cada desafío tiene un propósito eterno, más allá de lo que podemos ver en el momento. En medio de este proceso, Dios te empuja fuera de tu zona de confort, alejándote de las comodidades y las rutinas que te mantenían estancado, enseñándote a caminar por fe y no por vista. Y es aquí donde tus deseos y prioridades comienzan a cambiar. Lo que antes era importante para ti, ya no lo es, y encuentras un nuevo anhelo por las cosas de Dios, un deseo profundo de servirle y buscar su voluntad. El apóstol Juan lo describe en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este cambio de prioridades es una señal de que Dios está alineando tu corazón con el suyo. Pero en este camino, la oposición y la persecución también se presentan, como tormentas que intentan detenerte, recordándote que estás en el camino correcto y que algo grande se está gestando en tu vida. Como nos anima Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Este versículo nos enseña que la persecución no es un signo de fracaso, sino una señal de que Dios está contigo y que su gloria se manifiesta en tu vida. Finalmente, aunque todo parezca desmoronarse, experimentas una paz inexplicable en medio del caos. Esa paz es la confirmación de que Dios está en control, llevándote por un camino de transformación profunda. Isaías capítulo 26, versículo 3, nos recuerda: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no solo es un refugio, sino una evidencia de que tu espíritu está alineado con Dios y que aunque el proceso sea doloroso, estás en sus manos seguras. Cada una de estas señales es una invitación a confiar más profundamente en Dios, a rendir nuestras vidas completamente a Él y a permitirle obrar en nosotros de manera plena. Puede que ahora mismo no entiendas por qué enfrentas tantas pruebas o por qué Dios ha permitido que ciertas cosas cambien, pero ten la certeza de que Él tiene un plan perfecto y que está usando cada momento, cada dolor y cada silencio para formar algo hermoso en ti. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 nos recuerda: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Recuerda que Dios nunca te deja solo en este proceso. Él está contigo en cada paso, sosteniéndote, guiándote y amándote más de lo que puedas imaginar. Cada tormenta, cada prueba y cada pérdida son solo partes de un camino que te lleva a una relación más profunda con Él. Confía en que, aunque no veas el final del camino, Dios ya lo conoce y está preparando un futuro lleno de esperanza y propósito para ti. Así que sigue adelante con fe, mantén tu mirada en Él y permite que su amor y su paz sean tu fuerza en todo momento. Dios te está llevando a florecer de una manera que nunca imaginaste. Oremos todos juntos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor incondicional y por las maneras en que trabajas en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos tus caminos. Gracias por podar nuestro corazón, por quitar de nosotros todo lo que no nos hace crecer y por preparar nuestro terreno para florecer en tu propósito. Señor, aunque el proceso sea doloroso, confiamos en que cada prueba, cada silencio y cada cambio son parte de tu plan perfecto para moldearnos a tu imagen. Te pedimos que nos des la fuerza para perseverar en medio de las dificultades, la fe para confiar en ti cuando todo parece incierto y la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio del caos. Ayúdanos a soltar lo que no nos edifica y a abrazar tu voluntad con corazones humildes y rendidos. Permítenos ver cada desafío como una oportunidad para crecer y acercarnos más a ti, y que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, gracia y poder. Señor, guíanos y protégenos en cada paso de este proceso de transformación. Que tu Espíritu Santo sea nuestro consuelo y fortaleza, y que siempre podamos recordar que estamos en tus manos, seguros y amados. Gracias, Dios, por tu fidelidad y por llevarnos a un lugar de mayor plenitud y bendición. En el nombre de Jesús,
Te lo pedimos. Amén.